Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos a través de este medio comunicándonos, contactándonos y bueno, ya como es de público conocimiento, las situaciones ameritan a que no podamos hacer reuniones y bueno, no hemos podido quedarnos con los brazos cruzados, así que damos gracias a Dios porque podemos contar con este recurso, ¿no? De este medio que sin darnos cuenta hace un tiempo atrás Dios nos proveyó y alguien tuvo visión y lo emprendió, así que damos gracias a Dios también porque Dios es soberano y en su soberanía es previsor, ¿no? Yo quiero agradecer y felicitar a los chicos que están en el armado de este estudio de grabación, medio improvisado, pero la idea es poder tener un momento de donde podamos compartir este tiempo, ¿no? Compartir estos momentos tan difíciles, tan apremiantes para la sociedad que no tiene esperanza en Jesús, pero también tan determinantes para los hijos de Dios, para aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos el privilegio de tener la paz en nuestros corazones, tenemos la experiencia del perdón de nuestros pecados y así en ese estado podemos disfrutar y aún tener paz en los momentos más difíciles. Yo hace un momento estábamos charlando con algunos hermanos y meditábamos, ¿no? Que hace pocos días estábamos hablando de esto, ¿no? De que la iglesia tiene que empoderarse, la iglesia tiene que tomar la responsabilidad del privilegio que Dios nos ha dado de ser parte de la extensión de su reino, ¿no? Y a veces uno dice, ¿cuándo va a ser? Siempre lo tiene por tardanza. Y mire, en menos de 15 días hubo un cambio mundial a través de esto que es el coronavirus, ¿no? Y vemos verdaderamente hoy a la iglesia desafiada, ¿no? Bueno, nosotros este año hemos comenzado a trabajar en decididos, ¿no? Decididos. El año pasado trabajamos sobre determinados y este año estamos trabajando sobre decididos a hacer la obra, decididos a hacer la voluntad de Dios, decididos a creer, decididos a llevar una palabra de esperanza, ¿no? Entonces, como decía, lo veíamos como todas las cosas se ven a largo plazo desde el punto de vista espiritual. Pero en estos días tenemos que darnos cuenta de que no es tan largo plazo, de que el tiempo apremia, que la situación cada vez del hombre es más, ¿cómo decir?, más significativa en cuanto a su rebeldía, ¿no? Vivimos tiempos en que el hombre quiere imponer sus cosas, sus costumbres, sus culturas, su punto de vista al margen del propósito de Dios. Entonces terminamos, como quien dice, autodestruyéndonos, ¿no? Porque dice, nadie se levanta contra Dios y le va bien. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo quiero, antes de compartir una palabra, yo quiero que hagamos una oración juntos, allí donde estás, en tu casa. Seguramente, bueno, en otro lado posiblemente no estés, porque por hoy la situación está toda para que estemos en casa, ¿no? Así que vamos a estar orando. Si estás con tu familia, con tus chicos, aprovecha este tiempo, aprovecha para poder formar en ellos, disfrutarlos a ellos, disfrútense como matrimonio, disfrútense como familia y comiencen a entender esto, ¿no? De que es una gran oportunidad para que se establezcan vínculos sanos de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, entre hermanos, entre matrimonios, ¿no? Entre familias. Pero sobre todo ese vínculo tiene que estar cada vez más fuerte como iglesia. Así que yo quiero orar con ustedes y así poder dejar que el Señor nos guíe en una palabra que vamos a estar compartiendo. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo,
por esta oportunidad, Dios mío, que nos das de poder estar unidos a través de este medio, Señor, el cual es para mí un poco incómodo porque nunca lo hice, pero entiendo que también los tiempos son tuyos y en ese tiempo queremos estar. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que bendiga, Señor, a cada uno de los que están del otro lado, en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, que puedan ser bendecidos, que tu paz, Señor, pueda estar trayéndole confianza, esperanza, bienaventuranza y sobre todo estar aprovechando este tiempo. Como dice tu palabra, redimiendo el tiempo porque los días son malos. En el nombre de Jesús bendecimos este medio, bendecimos esta oportunidad y nos encomendamos en tus manos para compartir una palabra que pueda alumbrar nuestros caminos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Yo quiero compartir en San Juan capítulo 8, verso 31, una palabra muy conocida, ¿no? Dice: la verdad os hará libre. Dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entendemos que en este caso hablaba de judíos que habían creído en él, y como muchas veces sucede, ¿no? A veces la gente se cree con un derecho, podemos decir, natural sobre lo espiritual. Hay un dicho que dice que el hecho de que uno nazca en un garaje no quiere decir que sea un auto, ¿no? Y en este caso pasa lo mismo. Los judíos estaban, como quien dice, aferrados al linaje, a su descendencia, ¿no? Ellos venían, su padre espiritual había sido Abraham, pero las prácticas que ellos tenían no eran de fe, porque ni siquiera entendían el tiempo de la visitación, ¿no? Ni siquiera sabían quién era Jesús, ¿no? Y lo perseguían, lo cuestionaban. En este caso, por ejemplo, él dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y también a nosotros nos pasa muchas veces como cristianos del siglo XXI, ¿no? Cuestionamos, juzgamos, criticamos, no nos sujetamos, no entendemos, no queremos aceptar a veces cosas que no nos gusten, aunque estén en la verdad, porque nos parece que nosotros venimos de una línea cristiana. Yo, sí, por decir así, bueno, en mi caso yo soy el primer cristiano en mi familia, ¿no? Si bien toda mi familia de alguna manera conoció la palabra de Dios, pero fue después de mí, ¿no? O sea que Dios me dio el privilegio de poder compartir la palabra con ellos, hablarles, y muchos ya han partido a la eternidad de mis familiares, y tengo la esperanza de que lo han hecho con el Señor, ¿no? Aprovechando la oportunidad que Dios les dio y me dio a mí de poder compartir con ellos. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que tomar, por ejemplo, que a veces uno habla con hijos de pastores, nietos de pastores, personas que han marcado, podemos decir, la sociedad con un mensaje, con un estilo de vida, con una palabra genuina, ¿no? Pero que ellos lo toman como una herencia establecida, y sí, realmente es una herencia establecida, pero lo que nosotros necesitamos es que esa herencia se cultive, ¿no? De poder, ¿cómo podemos decir?
permanecer en la verdad. Porque nosotros podemos tener nuestro apellido, nuestra línea, podemos decir, familiar, filial, pero a veces tenemos culturas diferentes a la de nuestros padres, ¿no? Y en este caso, en el ámbito espiritual pasa lo mismo. Entonces los judíos, esta gente que había creído en Jesús, como que se le paró de mano, como decimos hoy, ¿no? En el lenguaje secular, ¿no? Y entonces ellos comienzan a refutar, ¿no?, lo que Jesús les estaba diciendo. Y se le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces, si Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros no solo que lo creemos o lo profesamos, sino que lo disfrutamos al perdón. Hemos sido libertados de las garras del pecado. Todos llegamos a Jesús con una vida destruida, con una vida llena de situaciones que no eran fáciles, que no eran llevaderas. Teníamos en nuestro corazón, en nuestra conciencia, rencores, resentimientos, cosas difíciles que nos habían tocado vivir, y por naturaleza nuestras fuerzas eran pocas y no podíamos sobrellevarla. Cuando conocimos la palabra de Dios, pudimos entender y pudimos recibir, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, ese beneficio, ¿no?, esa libertad, ese peso que teníamos en nuestra espalda, que era la culpa, que era el pecado, que era la separación que naturalmente cada hombre y cada mujer trae por naturaleza de pecado, ¿no? Como herencia, ¿no? El otro día hablábamos de esto cuando estábamos haciendo un pequeño ensayo, y hablábamos sobre esto, ¿no?, de que el pecado no es que fulano es más pecador que sultano. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, toda la humanidad nace bajo el pecado original. Y si la humanidad, el hombre o la mujer, no se vuelve a Dios, no reconoce la necesidad de Dios en su vida, lamentablemente jamás podrá ser libertado de esa ley, ¿no? Porque hay un establecimiento legal sobre la vida de la humanidad, que el único que puede hacernos libres es Jesús, ¿no? Entonces ellos decían: no hemos sido esclavos de nadie, y Jesús les dijo: si practicamos pecado, somos esclavos del pecado. Entonces lo que nosotros necesitamos entender es esto, ¿no? Todos pecamos, y aún en la actualidad uno muchas veces peca durante el día. Nadie puede decir, dice la Biblia en San Juan, que el que dice que no peca miente, la verdad no está en él, ¿no? Entonces dice: porque todos pecamos. Entonces lo que nosotros necesitamos entender es que todos los días necesitamos una reconciliación, volvernos, concientizarnos realmente de que el pecado nos afecta a nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos es cada noche, al final de cada día, poder pararnos, como quien dice, y mirar un poquito cómo ha transcurrido el día, ¿no? Y así poder pedir perdón a Dios, y a veces, si hemos afectado a alguna persona con nuestro pecado, poder proponernos pedirle perdón a esa persona, ¿no? Porque también eso nos hace, como quien dice, más aptos, personas con esa tranquilidad de poder saber que tenemos como común el hecho de reconocer nuestros errores, ¿no? Entonces esta gente tenía eso, ¿no? Decía: bueno, pero nosotros somos descendientes y nunca hemos sido esclavos. Ellos estaban hablando de una esclavitud natural, pero Jesús les estaba hablando de una esclavitud espiritual. Hoy por hoy tenemos, como podemos decir, una sociedad avanzada en todos los ámbitos, en tecnología, en un montón de factores, ¿no? Pero si nosotros comenzamos a mirar y nos damos cuenta de que el pecado sobre la humanidad sigue siendo lo mismo, ¿no? El pecado sigue gobernando la humanidad. Uno muchas veces ve personas, ¿no? En estos días se estuvo publicando la reacción de un hombre que es
un educador, de personal trainer, algo así, ¿no? De rugby, y el hombre tiene una reacción violenta con la persona que lo quiere encarrilar, le quiere decir, tenés que estar sujeto, tenés que someterte a la cuarentena. Este hombre comienza a reaccionar y lo golpea, le pega mal, ¿no? Hoy se escuchó un audio que él pide perdón al hombre, que él... y entonces él dice una palabra, dice, fui cobarde. Entonces yo, cuando él dijo así, yo dije, no fue cobarde, fue violento, ¿no? Lo que él tiene es violencia en su corazón. Entonces, por más que él recapacite y pida perdón y pueda procurar, luchar para cambiar ese estilo de vida, esas reacciones, en cualquier momento o en algún momento vuelven a estallar. ¿Por qué? Porque es algo que está, como quien dice, en él mismo. Y así pasa con la vida de pecado de la humanidad, ¿no es cierto? El pecado es una ley y no podemos obviarla, ¿no? Solamente Cristo pudo hacernos el trámite, podemos decir, celestial, de habernos dado la oportunidad de pagar el precio con su sangre inocente derramada en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. El único que puede hacernos, como quien dice, de puente para salir del estado de la esclavitud, del pecado, es Cristo, ¿no? Entonces, qué sé yo, muchas veces vemos las buenas intenciones de la humanidad, vemos la gente que quiere hacer buenas cosas y no está mal hacerlo, pero lo que la humanidad tiene que entender es de que los hombres hacemos muchos caminos con tal de obviar el camino de Dios. Queremos llegar a Dios, queremos llegar al cielo por un montón de lugares, por un montón de caminos que no son lo que Dios estableció. Porque el único camino que nos lleva al Padre es Jesús. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? ¿O qué es lo que nosotros necesitamos establecer en nuestras conciencias, nuestras vidas, nuestras almas, nuestro ser? Es que si hemos recibido a Jesús, en nuestros pecados han sido perdonados. Y si hay cosas, ¿no? Como hablábamos de este muchacho, de este hombre, lo tomamos a él simplemente porque es lo más reciente, ¿no? Pero hay miles de ejemplos que podríamos tomar, ¿no? De gente que es muy buena, que es gente mansa, que es a veces y tiene 5 minutos de reacción y hace un desastre con su vida o con la vida de cualquier otra persona. Y después sí, seguro que hay quebranto, arrepentimiento, pero ¿qué es lo que pasó? ¿No? ¿Qué es lo que salió? Hay verdaderamente violencia, ¿no? ¿Y qué es lo que trae la violencia? La causa del pecado, ¿no? A veces violencia porque nos hemos criado en hogares violentos. En mi caso me tocó vivir en un hogar de violencia, ¿no? Situaciones muy difíciles, pero que gracias a Dios yo había crecido con esa misma violencia y un día, bueno, Jesús cambió mi vida. Por eso mismo que hoy podemos decir, gracias a Dios por cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, cada abuelo que está en su casa y que en esta noche estamos unidos, ¿no? A través de este medio. Gracias si has recibido a Jesús, gracias a Dios porque Jesús te da la tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto, ¿no? A que nosotros podamos permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad. Siempre seamos, como quien dice, consecuentes con la verdad. Entendamos esto, que seguro que humanamente vamos a cometer errores, seguro que humanamente vamos a tener situaciones que a veces nos afligen, pero si nosotros permanecemos en la verdad, vamos a ser libres, ¿no? Dios nos va a dar la victoria. Entonces, ¿qué es permanecer en la verdad? Es poder entender de que todo lo que suceda en nuestra vida, si nuestra vida está fundamentada en la palabra de Dios, no hay por qué desesperarse. Hay que tener confianza, hay que tener esperanza y también poder compartir con aquellos que nos rodean, compañeros de trabajo, familiares, vecinos, gente con la que nos encontramos cuando vamos a un negocio y se vive hablando del coronavirus, poder decirles
que hay esperanza en Jesús, hay esperanza en Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos esperanza, ¿no? Entonces no estamos hablando de algo que nos hablaron, sino estamos hablando algo de lo que estamos viviendo, de la confianza, ¿no?, en el perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces, dice el verso 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, ¿no? Esclavo es alguien que ha sido sometido, ¿no? Ha sido comprado, ha sido, ¿cómo podemos decir?, sacado de su derecho de decisiones, ¿no? Verdaderamente el esclavo es alguien que no tiene derecho, es alguien que hace lo que su amo le manda hacer. Y vemos, bueno, históricamente, gracias a Dios, hoy no tenemos una esclavitud natural, terrenal, humana, pero sí vemos una esclavitud espiritual, ¿no? Muchas veces, bueno, yo tomaba, por ejemplo, y muchas veces cuando volvía a mi casa y el otro día me daba cuenta que no tenía dinero, que me había gastado todo lo que había ganado tal vez en la semana, en la bebida, en la noche que salía a tomar, o la perdí o me la gasté y tenía que empezar la semana, como quien dice, de cero. Muchas veces me propuse dejar de hacerlo, ¿no? Y sin embargo era imposible. ¿Por qué? Porque llegaba el otro fin de semana, o cuando volvía a tener dinero, ya volvía a tener, como quien dice, esa dependencia. Entonces eso no es libertad, eso es esclavitud, ¿no? Yo muchas veces digo, ¿no?, cuando hoy que es nuestro apóstol de cobertura, José Luis, me habló de Jesús y yo lo miré y le dije muy burlonamente, mira, negro, déjame vivir mi vida, yo quiero ser libre, ¿no? Entonces él, con sabiduría de Dios, me preguntó qué era para mí la libertad. Entonces uno le llama libertad a veces al poder hacer lo que le gusta, vivir acorde a sus placeres o tener simplemente para los deleites, pero que cuando no lo tiene no se da cuenta que es esclavo. Entonces, en este caso pasa así, ¿no? Es el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en nuestra vida también, en nuestra relación religiosa, ¿no? A veces nos proponemos, decimos, bueno, este año voy a comenzar a ir a la iglesia, voy a comenzar a congregarme, voy a comenzar a asumir responsabilidades y arranco, como que dice, con el año nuevo, arranco con un ímpetu nuevo, pero después se me va desvaneciendo y termino a mitad de año dejando de congregarme, dejando de asistir a la iglesia, dejando de asistir a lo que me había propuesto que iba a asistir y volviendo al estado que había terminado el año anterior, ¿no? Entonces nos damos cuenta que eso tiene que ver con la esclavitud, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento, no ha habido una entrega. Lo único que ha habido simplemente es un convencimiento. Si yo me convenzo, hago algo por convencimiento, jamás voy a tener el resultado de la regeneración, de la transformación, porque lo único que me puede hacer a mí trabajable, espiritualmente hablando, de parte de Dios, es arrepentirme de mis pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, ¿no? Entonces, no tiene que ver con convencimiento. Muchas veces encontramos gente que dice, yo soy un convencido de esto, de aquello, de lo otro. No, Jesús no necesita gente convencida, Jesús necesita gente convertida. Jesús necesita gente que se arrepienta de sus pecados y diga, Señor, ayúdame, no quiero volver a seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y comenzar a hacer una guerra espiritual, una batalla espiritual contra aquellos que nos había sometido, ¿no? Y no negarlo, porque muchas veces hay gente que niega la realidad o niega su estado, y cuando nosotros negamos es porque queremos ocultar la verdad. En cambio, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Dice, así que si el Hijo es libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjese qué importante que es esto, ¿no? Si el Hijo os libertare, si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, como estábamos diciendo, ¿no? En esta noche podemos compartir con hermanos,
con familias, este tiempo, ¿no? Podamos tomar conciencia, ¿no?, de que el Hijo nos ha libertado. Entonces estamos libres, somos libres. Ahora, ¿para qué somos libres? Para simplemente nosotros disfrutar de esa libertad egoístamente, y cuando vemos a alguien desesperado porque tiene miedo del contagio, tiene miedo de cosas, poder decir, vos te lo buscaste, embromate, viste lo que te iba a pasar, porque muchas veces hay gente que se ha burlado de Dios, ¿no? O se ha burlado de los hijos de Dios, y a veces como que los hijos quieren tomar venganza de esto. No debe ser así. Nosotros no tenemos por qué ni tomar venganza, ni desearle el mal a nadie, porque también nosotros cuando no teníamos a Cristo vivíamos de la misma manera que ellos viven hoy, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que acordarnos es cómo Jesús nos recibe, cómo Jesús encontró nuestro corazón cuando llegamos a Él, cómo encontró nuestra vida y cómo la transformó. Entonces, en ese, como quien dice, dentro de esos parámetros, nosotros tenemos que funcionar con esa gratitud y amar a la sociedad que está desesperada. Enseñarle a la gente que hoy no hay que buscar a Dios por miedo, sino que hay que buscarlo por amor. No por lo que hace, sino por lo que Él es. Porque es amor. Nadie, mire, si nosotros miramos la historia de la creación, nos damos cuenta que Dios siempre se acercó a la humanidad. Dios siempre pensó en el hombre, pero que el hombre, podemos decir, en su rebelión, en su rebeldía, se levantó contra Dios, ¿no? Nos sucede hoy en día, cuando las cosas salen mal, nunca nadie se quiere hacer cargo de lo que le salió mal. Entonces siempre se está buscando un culpable, ¿no? Y a veces como que terminamos echando de la culpa a Dios, ¿no? Hay un chiste muy simpático de una nena que le habían dado 2 monedas, dice, una para la ofrenda y la otra para los caramelos. Entonces ella venía corriendo, tropezó, se cayó y se le escapó una moneda y cayó en la alcantarilla. Entonces le dijo ella, lo siento señor, se perdió la tuya, porque la de los caramelos no la iba a perder. Entonces muchas veces nos pasa así, siempre nosotros queremos cargarle las tintas a Dios, ¿no? O a otro. Pero yo creo que es tiempo que nosotros podamos hacernos cargo de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque hay una realidad de que todos vamos a ir a la eternidad, ¿no? Hay una realidad que la muerte es inevitable, llegará a uno a los 50, otro a los 70, otro a los 80 y algunos a los 100, pero realmente todos vamos a estar un día delante de Dios dando cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? Mientras estábamos en el cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo, ¿no? Para recibir la recompensa por lo que hemos hecho. Entonces, lo bueno, lo ideal sería que podamos alcanzar a mucho con esta esperanza. Por eso yo te animo allí en tu casa, que comiences a orar por tu familia, comiences a orar por aquellos familiares que tal vez te han dejado de lado porque te convertiste al Evangelio, y a veces en el Evangelio, la verdad, los tiempos son escasos, uno vive, qué sé yo, abocado, ¿no? Y a veces ha descuidado a su familia, pero no porque no las quiere, sino porque los tiempos no nos dan. Y bueno, hay un montón de tareas que hacer, pero comencemos a orar por nuestros familiares, comencemos a orar por nuestros familiares, por aquellos que aún a lo mejor no nos entienden, que ya nos van a entender y pronto van a abrir su corazón y van a comprender que sin Cristo no hay posibilidad de libertad. Si el Hijo no nos liberta, no seremos libres. Entonces, ¿cuál sería nuestra arenga, nuestro ánimo, nuestro aliento en esta noche? De que comencemos a mirar en la palabra a los que han estado congregándose últimamente, los que han estado asistiendo a los cultos. Comencemos a meditar en la palabra que hemos estado compartiendo y nos vamos a dar cuenta que, sin darnos cuenta, hemos ido recibiendo una palabra direccionadora, ¿no? En cuanto a lo que hoy nos toca vivir, ¿no? Hoy no nos podemos congregar, hoy no podemos venir a que el pastor ore, que el hermano ore, la hermana, el ministro, no podemos hacerlo, pero sí tenemos que comenzar a entender que lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos hijos.
fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, como hijos tenemos los mismos derechos de un hijo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El otro día hablábamos con una joven, ¿no?, que estaba, bueno, apesadumbrada por una amiga que estaba pasando un mal momento. Entonces podíamos hablar, ¿no?, del privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, ¿no? Entonces ella podía reconocer que en algún momento había tenido una diferencia con esa amiga, pero que después ella reconoció su error y pudo pedirle perdón, y hoy por hoy esa amiga es la que lo está buscando, ¿no?, en momentos difíciles. Entonces la podíamos alentar a que ella la ayude, ore por ella y le ayude a recibir a Jesús como su Salvador, como el Señor de su vida, para que su estado de vida pueda cambiar. Entonces hablábamos acerca de cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo, ¿no? Y el velo del templo era lo que impedía, podemos decir, que el penitente pudiese orar directamente a Dios. Y a partir de ese momento, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. Entonces, a partir de ahí ya no hay incomunicación para los hijos. No hay nada que impida que la oración de un hijo pueda llegar directamente al Padre. Tenemos, como quien dice bíblicamente, orientaciones de cómo hacer una oración. Dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Entonces dice que nuestra oración tiene que estar direccionada en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Dios. Entonces seguro que Dios oye la oración de sus hijos y Él responde. Por eso mismo es bueno que ustedes que están allí en su casa, que han recibido a Jesús, que han reconocido sus pecados, se han arrepentido de ellos, hoy puedan disfrutar esto y prepararse. ¿Prepararse para qué? Prepararse para alcanzar una palabra de esperanza de la misma manera que alguien nos alcanzó a nosotros la palabra de esperanza en algún momento. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos cristianos, no nacimos evangélicos, no nacimos hijos de Dios, nacimos como todo el mundo nace, ¿no?, bajo la misma ley del pecado, ¿no? Pero alguien, por amor a nuestras vidas, como quien dice, se privó de cosas para brindarnos a nosotros la oportunidad. Entonces este debe ser el desafío de los hijos de Dios, de la iglesia en estos días, no mirar al mundo con condenación, sino con compasión, con amor, con misericordia, porque solamente el amor cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia. Entonces que podamos orar por la gente, y aquellos familiares o amigos que a veces nos llaman por teléfono, nos mandan un mensaje contándonos situaciones que no son fáciles, que podamos darle una palabra de aliento, que podamos darle una palabra de esperanza, que podamos mostrarle a Jesús, ¿no? Y de esta misma manera darles la clara convicción de que si el Hijo os libertare, ellos van a ser verdaderamente libres. Así que si nosotros seguimos leyendo, dice el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham. Punto, ¿no? Pero procuráis matarme. Fíjense qué tremendo que es esto, ¿no? Muchas veces encontramos gente que dice que es hija de Dios o es hijo de Dios, pero no quiere reconocer sus errores, no quiere reconocer, qué sé yo, su culpabilidad. Entonces quiere obviar, quiere escaparse de la realidad, quiere zafar, como quien dice, de una verdad. Pero, como decíamos, no podemos evadir la realidad, no podemos esquivar, no podemos, como quien dice, pretender de que Dios pase por alto, como quien dice, nuestra responsabilidad, ¿no? Nosotros miramos en la palabra de Dios, ahí en Apocalipsis, ¿no? Creo que capítulo 20, verso 18, dice que en el día del juicio, ¿no?, será abierto el libro de la vida, ¿no? Y el libro de la vida es donde está anotado el nombre de cada uno de los que hemos recibido a Jesús, ¿no?
Y dice, pero luego, dice, si estamos en el libro, se abrirán los libros. ¿Qué libros? Los libros que se han escrito con también nuestras conductas, ¿no? Aún después de conocer la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios tiene por excelencia la capacidad de alumbrar nuestro entendimiento, nuestras conciencias. Y bueno, como todos entendemos lo que es luz, ¿no? Cuando prendemos una luz dentro de un lugar, descubrimos lo lindo, lo ordenado o lo contrario, ¿no? A veces lo sucio o lo desordenado, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda por hacer una vez que la luz saca, como quien dice, a claridad la realidad? A nosotros nos compete tomar decisiones, ¿no? ¿Y qué son esas decisiones? Serán las que vamos a tomar personalmente, la que nadie podrá tomar por nosotros. Muchas veces uno quisiera pedir perdón por qué sé yo, por personas que han partido a la eternidad, y uno, pero no. Dice, no pagará el Hijo por el Padre, ni el Padre por el Hijo. El alma que pecare morirá, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos comprender es esa parte, ¿no? Decir, de lo mío solamente yo me puedo arrepentir. No se puede arrepentir ni mi mamá ni mis hijos, ¿no? Solamente yo me puedo. Si bien a veces uno puede pedir perdón, ¿no?, por los acontecimientos de un familiar, a la sociedad por el daño causado, pero delante de Dios no podemos pedir perdón por eso, porque nos compete a nosotros solamente. Entonces, fíjese, dice, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Muchas veces, ya, como decíamos, hay gente que se denomina cristiana, creyente, o se denomina personas de fe, pero también, como quien dice, no reconocen el llamado de Dios a una regeneración de su vida, ¿no? Dios quiere regenerar al hombre y a la mujer, ¿no? ¿Qué es regenerarlo? Es llevarlo a un estado original, a un estado, podemos decir, de capacidad, de la capacidad que tenían Adán y Eva en el momento antes de pecar, ¿no? Sencillos, eficientes, capaces, pero que el pecado arruinó esa capacidad, ¿no? Y por eso mismo es que a veces encontramos gente en el Evangelio que llegó tal vez sin tener nada de conocimiento, ni de letra, y de buenas a primeras se animó a emprender cosas, a hacer cosas que para él o para uno eran lejanas, ¿no? A nosotros nos pasó con mi esposa poder terminar el secundario el año pasado, que fue todo un desafío, y que nunca habíamos pensado en eso. Pero gracias a Dios, Dios fue poniendo en nuestras vidas, podemos decir, la necesidad de ir actualizando, ¿no? Y nos ayudó mucho. Y damos gracias a Dios por eso, pero también nos damos cuenta, o podemos ponerlo como testimonio, de que es así. El hombre que se vuelve a Dios, la mujer que se vuelve a Dios, la regeneración, que es lo que le hace encontrar, es la oportunidad de darse cuenta que es capaz de hacer más, es capaz de poder más, es capaz de poder perdonar, es capaz de poder amar, es capaz de poder soportar, es capaz de poder cambiar un montón de cosas en su vida que si no fuera por Cristo no lo podría hacer. Dice, mis palabras no hayan cabida en vosotros. Entonces, quiera Dios que en esta noche la palabra de Dios haya cabida en tu corazón, ¿no? Si no te estás congregando, si estás ahí, como quien dice, un poco distanciado, rebelde, porque tal vez te han pasado cosas que no te gustaron. La iglesia, como quien dice, es imperfecta, va hacia la perfección. Cada día nosotros como iglesia vamos perfeccionándonos, vamos aprendiendo cosas nuevas, vamos logrando cosas nuevas, pero es normal que pase, ¿no? Errores o defectos o cosas que no caigan bien en todos lados existen, ¿no? Pero, como quien dice, tenemos
nuestra meta es agradarle a Dios, ¿no? Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjense qué importante que es la diferencia que Jesús hace sobre esta situación, ¿no? Él dice, hablaba de lo que había visto cerca del Padre. Y nosotros miramos, conocemos la historia bíblica, nos damos cuenta de que Jesús estaba a la diestra del Padre. Dice que todo lo que se hizo, todo el universo, la creación del universo, todo se hizo con el consentimiento de Él, ¿no? Nada de lo que fue hecho sin el consentimiento de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en el proyecto de la creación. Entonces, dice, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Cuál es la gran diferencia? De que muchas veces la gente se maneja tradicionalmente en un estado religioso, pero no se atreve o no busca o no entiende que necesita una experiencia personal con Dios, ¿no? Necesita un encuentro personal con Dios. ¿Para qué? Para que la regeneración, como decíamos hace un momento, se haga realidad. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? ¿Cuál es nuestro objetivo? Podemos decir, es que podamos entender, y en la medida que vamos entendiendo, practicar, ¿no? Todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Fíjese, la palabra de Dios no es un libro abierto, ¿no? Principalmente cuando la gente ha recibido a Jesús, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos ayuda a entender la palabra y a disfrutarla, porque la palabra de Dios es apasionante, ¿no? Cuando uno comienza a leerla con entendimiento, con la luz del Espíritu Santo, ¿no? Uno se da cuenta que es una palabra tan fuerte, tan profunda, pero tan clara, que nos orienta a tomar decisiones sabias. Por eso en esta noche yo me voy a despedir de ustedes, deseando de todo mi corazón que estén en paz. A los hijos de la casa, estén en paz, que tengan confianza, que sepan que su oración llega al Padre y que es tiempo de comenzar a interceder por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o personas con las que nos encontramos en la vida, a las cuales tengamos que mostrarle nuestro estado en las circunstancias que vivimos. ¿Por qué? Porque realmente la sociedad quiere ver cómo actuamos en esto, ¿no? Y tenemos que funcionar en paz, porque dice, si somos hijos, tenemos las bendiciones del Padre. Así que los animo, los bendigo, y quiero que hagamos una oración juntos para así dejar ya este lugar, y volveremos a encontrarnos, Dios mediante, el día viernes a la misma hora. Mientras las cosas no se normalicen, seguiremos por este medio, ¿no? Y aprovechando a los técnicos que están acá sacándose chispas con la preparación del programa, ¿no? Sean fieles a Dios. Por favor, hermanos, hermanas, chicos, chicas, no crean que por no congregarse han dejado de estar bajo o en una disciplina. Vivan, sean disciplinados, sigan siendo fieles a Dios, porque esa es la realidad, ¿no? Casualmente escuchaba a un pastor y él decía, ¿no? Aún en nuestra ofrenda, nuestros diezmos, ser fieles, porque la ofrenda o el diezmo no es que nosotros pagamos un lugar cuando venimos al templo, sino que es una adoración, una honra a Dios, y entonces no tenemos que dejar de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque también entendemos por la palabra que lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces tenemos que seguir siendo fieles a Dios en toda nuestra forma de ser, ¿no? Así que los animo y bueno, oramos juntos. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de haber compartido este tiempo con los hermanos, las hermanas,
tal vez con amigos o personas que no conocemos, te damos gracias y te rogamos que tu palabra pueda realmente despertar en cada una de las personas que han estado compartirán esto, la necesidad de presentarse delante de ti con actitudes de responsabilidad. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos en esta noche, bendecimos tus hijos, bendecimos con paz, con esperanza, con victoria, a cada uno de aquellos que te tienen en su corazón como su Señor y Salvador, y que como tu palabra nos enseña esta noche, la verdad le ha hecho libre. Si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libre. Señor, te damos gracias y bendecimos, y si hubiera alguno que esté padeciendo alguna enfermedad, allí donde está, Señor, tu mano de misericordia se pueda mover, bendecirlo, sanarlo, glorificarte en esa vida, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, con la autoridad que nos confiere tu palabra, reprendo la enfermedad, la opresión, todo aquello que quiera perturbar la paz de los hijos de mi Dios. En el nombre de Jesús reprendo y declaro victoria. Te doy gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se aviva mi corazón por ti, se aviva mi corazón por tu presencia, se aviva mi corazón por ti, se aviva mi corazón por tu presencia. Yo quiero más y más de tu fuego en mí, de tu fuego y en mí, que mi vida entera te adore en espíritu.
expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad con alegría. Un, dos, tres, Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Grita. Cuando Dios dijo sea la luz, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Padre estaba introduciendo a Cristo, que ordena todo y que llena todo vacío. Y lo mismo pasa cada vez que declaramos que Cristo hace todo nuevo. Cada vez que decimos de algún lugar sea la luz, comienza a venir orden, comienza a venir la llenura, comienza a haber plenitud, plenitud. Levante tus manos, levante tu voz y comienza a declarar sea la luz en mi casa, sea la luz en mi mente, sea la luz en mi nación, trayendo orden, trayendo vida, trayendo plenitud. Y me acuerdo de Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dios está despertando a los que estaban adormecidos, los que estaban distraídos. Los amamos a la luz, los amamos a la luz, los desenfocados, los que estaban perdidos. Y aún levántate entre los muertos, los que estaban separados del
la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Con alegría y fiesta. Jesucristo, luz del mundo, sol de justicia, brilla en mí. Jesucristo, luz del mundo, sol de justicia, danzamos en tu presencia. Hijos de luz, que andan en la luz, que crecen en la luz. Debemos ser como niños en la presencia del Padre. Un minuto más y vamos a danzar como niños en la presencia del Padre. Somos libres en tu luz. Levanta tu mano y diga: yo soy libre en su luz. No tengo nada para esconder.